buenas noches, bienvenidos a la Semana de la Trombosis en esta plática que lleva por nombre Retos en la anticoagulación y monitoreo por el laboratorio. Mi nombre es Evelyn Cortina, soy de México, trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología y también en el Centro Médico Naval. Agradezco primeramente a la química Brenda Saraí por invitarme a participar en esta actividad que con motivo del Día Mundial de la Trombosis ha hecho la iniciativa de invitarnos. Muy contenta de participar. Todas las preguntas las podremos o las trataremos de contestar al final y esperamos que esta información sea de utilidad. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, los eventos trombóticos representan la causa más común de morbimortalidad en los países desarrollados. En estos problemas se incluye al síndrome coronario agudo, a la enfermedad vascular cerebral, fibrilación auricular, trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Es por esto que la ONU, a través de la Sociedad Internacional de Hemostasia y principalmente de su organismo, la OMS, la Organización Mundial para la Salud, es que han instituido el 13 de octubre como el Día Mundial de la Trombosis. Es importante recalcar que uno de cada 4 personas que mueren por este tipo de complicaciones. Bueno, aquí tenemos un esquema, una caricaturita de lo que es el sistema de la coagulación. Ustedes saben que hay una activación del factor 7 activado a través del factor tisular que se expone en una célula endotelial dañada, que va a actuar sobre el factor 9 y sobre el factor 10 para generar la respectiva molécula activada y a su vez dar lugar a más factor 10 y generación de pequeñas cantidades de trombina activa que van a actuar sobre el fibrinógeno y formar la malla de fibrina, que en un principio será soluble y después, gracias a la actividad del factor 13, pues se formará una malla estable. Ahora bien, aquí tenemos, el día de hoy vamos a hablar de los anticoagulantes orales. En primer lugar vamos a comentar sobre los antagonistas de vitamina K, que son aquellos que tienen su función sobre todos los factores que llevan una doble carboxilación en su terminación carboxiterminal que les permite sostenerse sobre las membranas de las células. De esta manera, estos fármacos, que genéricamente los vamos a denominar como warfarina, pero incluye a las cumarinas, actúan sobre el factor 7, sobre el factor 10, sobre el factor 9 y sobre la trombina, básicamente. El uso de los anticoagulantes orales fue alrededor, las primeras veces que se empezaron a usar, desde 1950. Se emplean desde entonces en la profilaxis de eventos secundarios o primarios de trombosis. Poseen una ventana terapéutica muy pequeña, esto es, tienen un margen muy amplio de medición o un espectro que podemos medir de ellos, pero solamente en un pequeño intervalo de ese gran espectro de efecto que pueden causar de anticoagulación es en el que son terapéuticos y mantienen un cierto margen de seguridad. Su biodisponibilidad varía por dieta, medicamentos, hábitos en la ingesta y casi cualquier condición transitoria puede ser motivo de variaciones importantes en el valor del INR. Se requiere la monitorización constante por el laboratorio y el ajuste personalizado a cada paciente del medicamento de acuerdo al resultado. La estandarización de la prueba, por su parte, para poder monitorizar el efecto de los anticoagulantes antagonistas de vitamina K, pues hizo que sobre la prueba de tiempo de protrombina se realizaran diferentes modificaciones que permitieran esta estandarización. La realización del TB, por lo tanto, implica el control de numerosas variables preanalíticas, analíticas y posanalíticas para el laboratorio que lo realiza. En esa imagen quiero que pongamos atención en que normalmente nosotros solemos decir que tenemos en un sujeto normal hasta el 100% de actividad. Este valor puede ser muy por arriba de 100 en la realidad y también puede tener una amplia variación hacia niveles más bajos sin que esto implique una cuestión patológica para el sujeto que lo lleva. Es decir, podemos tener 70 de concentración de factor 8 o de actividad, o podemos tener 60 de factor 7 y no necesariamente va a ser patológico. Sin embargo, cuando usamos los antagonistas de vitamina K, su efecto terapéutico debe llevar a los valores de actividad de los factores de la coagulación
entre un valor del 20 y 30%. Entonces, en este pequeño espacio es donde se pueden obtener valores de INR que van de 2.2 hasta 3, que sería el intervalo terapéutico más genérico. Algunos señalan que podría ser hasta 3.5 para las válvulas mecánicas, lo que implica, en términos muy generales, ya sabemos que cada reactivo tiene sus propios valores, lo que podría ser de 24 hasta 30 segundos. Entonces, es este pequeño espacio en donde los valores varían de 20 a 30%, que nuestros factores de la coagulación están en niveles ya de seguridad para lo que es la terapia anticoagulante. ¿Por qué es importante que el paciente se mantenga dentro de un INR terapéutico? Básicamente porque las variaciones en el INR va a tener efectos de gran impacto sobre el paciente. Por ejemplo, cuando el INR está por arriba del 4.5, existe un riesgo 5 veces mayor de que el paciente presente una hemorragia intracraneal. Si, al contrario, el INR baja en 2 unidades, entonces existe un riesgo 17 veces más alto de que el paciente sufra una embolia cerebral, es decir, que no haya efectividad del tratamiento. Por cada punto de incremento en el INR se incrementa un 42% el riesgo de hemorragia. Cuando el tiempo en rango terapéutico está disminuido en un 12%, el incremento en el riesgo de embolia se hace de un paciente por cada 100 tratados al año. Si el tiempo en rango terapéutico disminuye solo en 7%, se incrementa el riesgo de hemorragia al 1% por año. Mientras más bajo es el tiempo en rango terapéutico, el incremento para el riesgo de infarto, mortalidad o trombosis venosa recurrente y trombosis de prótesis valvulares se aumenta. De tal manera, es muy importante que el médico vigile a su paciente para que el tiempo en rango terapéutico sea lo más alto posible. Es decir, de 100 días que lo ve, que por lo menos 70 días ese paciente esté dentro de un rango terapéutico adecuado, porque si se mueve de acuerdo a lo que hemos comentado, pues podría ser que el paciente pudiera irse del lado de la trombosis o del lado de la hemorragia. Ustedes recuerdan que esto de la hemostasia pues es una balanza en la cual se mueve de manera muy sensible, es muy sensible esta balanza a los efectos de diferentes situaciones, en este caso al uso de los antagonistas de vitamina K. Para monitorizar la efectividad de la terapia se usa entonces el tiempo que permanece el paciente dentro de un intervalo terapéutico, y esto podría ser por el porcentaje de INR en rango terapéutico por día que asiste, el porcentaje de INR en rango terapéutico por periodo que tenemos estudiando a un paciente, o el tiempo en rango terapéutico de acuerdo a la fórmula de Rosenthal. En esta imagen, que además es cortesía del doctor Raúl Izaguirre, podemos ver que en 3.587 pacientes aleatorizados para recibir warfarina con un objetivo de rango terapéutico de 2 a 3, en este estudio Sportive 3 y 5, se hizo seguimiento de 16.6 a más o menos 6-3 meses. Y se encontró que cuando el control del paciente es deficiente, es decir, el tiempo que se mantiene el paciente dentro de un intervalo terapéutico es menor al 60%, esto en 1.190 pacientes, encontraron que la mortalidad aumenta hasta 4.2 veces, que la embolia cerebral o sistémica puede incrementarse hasta el 2.1 veces, que puede ocurrir en una hemorragia mayor en el 3.85. Entonces, cuando el control es moderado, es decir, el paciente tiene entre el 60 y 75% del tiempo valores terapéuticos de INR, esto en 1.207 pacientes que revisaron, pues disminuye significativamente con respecto a aquel que está menos del 60%. Si por lo tanto, o por contrario, está dentro de un control adecuado, es decir, más del 75%, pues entonces la mortalidad ya no es de 4.2, sino de 1.7, ni de 2.1 la embolia cerebral, sino de 1.1, ni de 3.8 la hemorragia mayor, que puede disminuir hasta 1.6. Entonces, nuevamente son datos que nos obligan a facilitar, apoyar
hacer lo que nos toca para tratar de que los pacientes puedan estar dentro del intervalo en rango terapéutico. Este fue un estudio que se hizo en numerosos países, analizando cuánto era el porcentaje que permanecían sus pacientes con rangos terapéuticos adecuados. Esto fue a raíz del estudio RELI. Y lo que encontraron fue que México ocupa el triste lugar penúltimo, ¿no? Casi el último, ¿no? Como pueden encontrar, aquí varios países de América Latina pues se encuentran pues dentro de los menores rangos terapéuticos. Esto quiere decir que nuestros pacientes mucho del tiempo que están viviendo, por así decirlo, pues mantienen un rango terapéutico inadecuado, o están sobreanticoagulados o están subanticoagulados. Debo decir que ninguna de las instituciones en las que trabajo están incluidas en este trabajo, pero pues como quiera es un reflejo de lo que ocurre. Otro dato que nos debe dar pues estimular a hacer lo que mejor podamos en el sentido de apoyar a los médicos que tratan pacientes con anticoagulantes orales, pues es este dato. De 100,000 hospitalizaciones de emergencia al año, 21,000 de ellas son por hemorragia relacionada al uso de warfarina. Esto en un estudio en personas que usan medicamentos y que tienen más de 65 años en Estados Unidos. Entonces, como ustedes ven, estos medicamentos son una causa muy importante de hospitalización. En Estados Unidos sabemos el dato porque llevan muy bien las estadísticas. Nuestros países suelen ser lugares donde no tan fácilmente tenemos estadísticas, pero estoy segura que estamos en esas o a lo mejor más. Ok. Hablemos ahora de cuál es la idea de cómo debemos manejar al paciente anticoagulado con antagonistas de vitamina K. Bien. Esto lo podemos hacer a través de un programa que, de acuerdo a algunos autores, lleva por nombre Manejo de Anticoagulante de Alta Calidad. Y esto quiere decir que debemos tener muy presente que el paciente va a recibir un beneficio de los antagonistas de vitamina K directamente a que podamos lograr este manejo anticoagulante de alta calidad. ¿Y esto qué incluye? Primero, que el inicio, la introducción del paciente al manejo de estos medicamentos debe ser con dosis apropiadas. La sobreposición entre el uso de la warfarina o de la senocumarina debe ser adecuada al uso de la heparina. Entonces debe haber una sobreposición adecuada. Se debe alcanzar un INR terapéutico lo más rápido posible. Se debe mantener este INR terapéutico el mayor tiempo posible. Hay que vigilar a los pacientes con una frecuencia adecuada que se calcula debe ser entre 4 y 8 semanas. Y se debe abordar con conocimiento entero de las guías y las recomendaciones el INR que no tiene un valor terapéutico en el paciente. Entonces la idea sería obtener la máxima eficacia, es decir, prevenir tromboembolia en los pacientes o cualquier tipo de trombosis, y obtener la máxima seguridad, es decir, evitar la hemorragia. Entonces ya comentamos que debe alcanzarse rápidamente y mantenerse un nivel de INR terapéutico. Debe haber personal con experiencia y conocimiento que pueda resolver situaciones no consideradas o de urgencia, un sistema de vigilancia organizado, un laboratorio confiable, buena comunicación con el enfermo y algo súper importante es la educación adecuada en el enfermo. Ya comentamos algunos de los, digamos, los métodos más usados para lo que es obtener el tiempo en rango terapéutico del paciente, que es el porcentaje de visitas, y esto se hace una observación transversal de un grupo de enfermos por días, semanas, meses o años. Esto sobre todo sirve en las clínicas de anticoagulantes donde se reciben muchos pacientes en un solo día y pues rutinariamente podemos estar revisando qué porcentaje de pacientes estaban en un rango terapéutico adecuado y qué porcentaje de pacientes estaban por arriba o por abajo. El otro que damos es porcentaje de visitas en el rango terapéutico en un periodo determinado para un paciente o para un grupo de pacientes. Esto ya es un seguimiento personalizado en el que vamos a decir si un paciente vino 10 veces en el año, por decir algo, bueno, ¿cuántas veces de esas 10 que vino estaba dentro del rango terapéutico? Si 6 de ellas estaban en rango, decimos, tiene un 60% de INRs en rango terapéutico.
y otro es el porcentaje de días en rango terapéutico de acuerdo a el método de Rosendahl. Este es un método un tanto complicado de hacer manualmente, digamos, pero existe el programita en internet que el doctor Rosendahl puso a disposición de todo mundo, con el cual, teniendo la fecha y el INR que obtuvo en esa fecha, se puede calcular el tiempo. Esto se hace por el cálculo de, digamos, entre dos visitas, si hubo 20 días, y en el día... en el primer INR que tenemos, por ejemplo, tenía 2.5 y después de 20 días alcanza un INR de 3.8, se hace un cálculo de ver cuántos de esos 20 días el paciente estuvo por arriba de 3.5, es decir, entre 3.5 y 3.8, de manera que se puede calcular el porcentaje de días que estuvieron dentro del rango terapéutico. Como les comento, esto es un poco complicadito de hacer a mano, pero existe el software en la red. Esta imagen que les muestro es propiamente de la Clínica de Anticoagulantes del Instituto Nacional de Cardiología. Este es un estatus actual del 2019, en el cual se atienden a más de 7,000 pacientes que vienen al año entre 3 y 5 veces. Nosotros los recibimos alrededor de las 7 de la mañana, donde hacen su registro. Entre 7:20 y 8 de la mañana se les toma una muestra con la cual se les realiza un tiempo de protomina capilar. Su resultado está prácticamente en el momento. Se atiende a esos 100 pacientes aproximadamente en 40 minutos. Después de las 8 de la mañana prácticamente ya no hacemos pruebas de TP capilar en el área. Inmediatamente los pacientes pasan a una plática de 7:30 los que van saliendo a 8. De 8 a 8:45 son atendidos por médicos residentes de cardiología y supervisados por el departamento de hematología, donde actualmente tenemos 2 hematólogos y 2 residentes de hemostasia y trombosis. Cuando pasaron ya por su consulta, se registran para su próxima cita. Esto nos permite atender a estos 100, 120 pacientes por día en un lapso, como es el caso en México de los hematólogos, que generalmente analizan las opciones con que cuenta el paciente de acuerdo a su patología y eligen el anticoagulante óptimo. Debe haber un laboratorio confiable que cumpla con los estándares relacionados al manejo de anticoagulantes orales y que aporte, por lo tanto, resultados confiables. Debe haber un equipo de enfermería, un soporte, porque puede facilitar la toma de muestras confiables, así como, y esto es muy, muy importante, la educación al paciente y a la familia del paciente, porque como comentamos, el tratamiento anticoagulante pues conlleva numerosos riesgos para el paciente. Entonces la dinámica en general es que un paciente asiste a la clínica, se le tome una muestra, se le dé una plática de orientación o educación, se revise el resultado del paciente y se programe una nueva cita de acuerdo a las necesidades más próximas si el paciente no está en un INR terapéutico y podría ser más tardía si está bien controlado. Las clínicas de anticoagulantes manejan tanto antagonistas de vitamina K, es decir, warfarina y acenocumarina, como anticoagulantes de acción directa, los conocidos como nuevos anticoagulantes orales, que son el apixaban, rivaroxaban, dabigatran en el caso de México. Existen otras presentaciones, otros productos como el edoxaban, que ya está en Europa, y algunos más que vienen en camino. Las clínicas pueden incluir una atención telefónica o incluso por telemedicina, y todo esto para pues facilitar y llegar a más pacientes. Acordémonos del tiempo de protomina. Nosotros tenemos un plasma pobre en plaquetas, en el cual vamos a tener básicamente los factores que podemos estudiar por la vía extrínseca, y esto equivale pues a que si tuviéramos las moléculas de acuerdo a nuestro modelo de la teoría celular de la coagulación, nosotros incubamos esa muestra a 37 grados centígrados de 1 a 2 minutos dependiendo del reactivo y agregamos una tromboplastina tisular. ¿Qué es esto? Pues es como si agregáramos un pedacito de cerebro, un pedacito de placenta que contiene sobre todo el factor tisular que viene de la célula endotelial o del tejido y fosfolípidos, ¿no? Que son la superficie ideal para que estas proteínas
se acoplen gracias a la presencia del calcio. En ese momento detonamos el reloj y tomamos el tiempo de la formación del coágulo. Bueno, pero antes de continuar con lo que son estas cuestiones muy interesantes del INR, claro, se lo digo yo, bueno, detengámonos un momento. En países como México, donde ciertos lugares pueden alcanzar una altura muy elevada sobre el nivel del mar, pues nosotros tenemos que cuidar algo muy particular, y es, en la imagen les muestro dos tubitos que tienen un plasmacrito diferente. ¿A ustedes les parece que son iguales? Pues no, en realidad no son iguales, y por lo tanto el citrato de sodio que contiene el tubo en el que se va a tomar esa muestra debe ajustarse a la proporción de hematocrito que existe en cada paciente. Entonces no son iguales. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, podemos aplicar esta fórmula en donde existe una constante que nos va a permitir mantener la concentración adecuada del citrato de sodio. Está esta operación en la que tenemos un 100 al que le vamos a sacar una resta con el hematocrito del paciente y que vamos a multiplicar por el volumen total de sangre de acuerdo al tubo que estamos usando. Otra opción, muy genérica y también recomendada por las guías, es retirar 100 microlitros del anticoagulante sin importar en realidad el plasmacrito del paciente, siempre y cuando este sea menor al 45%, es decir, el hematocrito es mayor al 55%. Nosotros en la clínica lo que usamos es esta formulita que ya les comenté. Y bueno, este ejemplito nos permite sustituir cuando el paciente tiene 63 de hematocrito, ¿no? Se resta de 100, obtenemos un valor de 37, el cual vamos a multiplicar por la constante de la fórmula y por el volumen de nuestro tubo donde vamos a tomar la muestra. Aquí nos dice que entonces nosotros deberíamos tener para 4.5 mililitros de sangre total la cantidad de 0.308 mililitros, es decir, en lugar de 0.5 mililitros, 0.308. Por lo tanto, nosotros a un tubo comercial de 4 o 5 mililitros le retiramos 0.191, que resulta de la resta de 0.5 menos 0.308. Esta es una acción que nos permite hacerlo más eficiente y no tratar de vaciar el tubo completamente y solo añadirle los 0.308 mililitros. Muy bien, la estandarización del tiempo de protrombina. Esto está dentro de este aspecto de los cuidados que el laboratorio de coagulación debe tener cuando ofrece servicios a pacientes anticoagulados con antagonistas de vitamina K. Desde 1935, Armando Quick introduce la prueba de tiempo de protrombina antes incluso del descubrimiento de los anticoagulantes orales. El principio del método es la recalcificación de un plasma por un extracto de tejido con gran capacidad procoagulante, y a esto se le llama tromboplastina. Es decir, como comentábamos, un pedacito de cerebro, un pedacito de placenta, eso podría ser nuestro extracto de tejido. Debido a que existía una gran variabilidad en el TP de un laboratorio con respecto a otro en un mismo lugar, es decir, en una misma ciudad o en un mismo país, y esto podía ser todavía más diferente de un país a otro, pues la Organización Mundial de la Salud instituyó o diseñó este asunto del INR, ¿no? Y que es justamente para la estandarización de los resultados de TP y que un paciente anticoagulado con acenocumarina o warfarina pueda tener el mismo resultado en cualquier lugar que se estudie. Por lo cual, la Organización Mundial de la Salud sugiere que todas las tromboplastinas comerciales deben compararse contra la tromboplastina de referencia, que es la de ellos. Es decir, hay una tromboplastina de referencia primaria, que es la que ofrece la Organización Mundial de la Salud. Algunos otros organismos ya tienen las suyas y se consideran primarios, pero lo que debe hacer cada fabricante es comparar la eficiencia de su tromboplastina con respecto a la tromboplastina de referencia. Por lo tanto, se busca que las tromboplastinas se calibren. Existen dos tipos de calibraciones, una que hace directamente el fabricante de su tromboplastina con respecto a la primaria, ¿no? Esta sería la tromboplastina a probar del fabricante, en el cual pues se van midiendo los tiempos de protrombina
tanto con la tromboplastina de referencia como la tromboplastina a probar. Se utilizan básicamente 60 plasmas de pacientes que tienen INRs estables de preferencia, pero distintos valores, para abarcar una gama de valores lo suficientemente amplia que nos permita establecer la pendiente y con ello el valor de la ISI, que conocemos como Índice de Sensibilidad Internacional. Esto es lo que haría un fabricante y nos aportaría un valor de ISI que está calculado con respecto a la referencia primaria. Luego entonces estas tromboplastinas, que ya serían secundarias, podrían facilitar la calibración de otra nueva tromboplastina que entonces ya estaría referenciada a una secundaria. Y la ISI nueva de esta tromboplastina que se está probando contra una secundaria va a ser igual a la pendiente que se multiplica por el valor del índice de sensibilidad de la tromboplastina de referencia. ¿Okay? Esto nos permite disminuir los efectos de las diferentes tromboplastinas. Es recomendable que cuando nosotros recibimos una tromboplastina en nuestro laboratorio, entre las acciones que debemos tomar es buscar que esa tromboplastina con un lote determinado que nos proporcionan nos la puedan entregar por lo menos 6 meses continuos, de manera que nosotros no tengamos que estar calibrando cada 3 meses, por ejemplo. Entonces debemos buscar lotes grandes, sobre todo cuando vamos a atender pacientes anticoagulados. Debemos hacer este asunto de verificar el valor de la ISI que nos ofrece el fabricante con un kit de calibración que generalmente nos lo puede proporcionar el mismo fabricante. Lo que se va a intentar o lo que se va a buscar es ver qué tanto difiere el valor de la sensibilidad de esa tromboplastina con respecto al valor que se le asignó en condiciones muy estandarizadas, muy controladas del fabricante, y cómo se maneja esa sensibilidad en nuestras condiciones de laboratorio. Ahora bien, para ajustar los efectos del fundamento de lectura del tiempo que tarda en formarse el coágulo, es que se calcula la media geométrica poblacional. No hablamos de la media aritmética, sino de la media geométrica. Esto es, con 20 sujetos sanos, vamos a calcular, de acuerdo al valor de TP en segundos, cuál es el valor de la media geométrica. Esto ustedes lo pueden calcular perfectamente en una planilla de Excel. Viene el promedio normal o que digamos aritmético y también la media geométrica. Ok, de ahí es que surgió el índice de anticoagulación, ¿no?, que en inglés es el International Normalized Ratio, que en español podría ser el equivalente al índice de anticoagulación. Esto es el TP del paciente entre el TP del valor que obtuvimos de la media geométrica poblacional elevado al valor de la ISI que ya verificamos dentro de nuestro laboratorio. Como ustedes ven, aquí tenemos que la ISI y la media geométrica son las herramientas por las cuales nosotros podemos estandarizar el valor en segundos de los pacientes y obtener el valor de INR. Como ustedes ven, la escala de valores de INR es muy amplia, va desde el 1 hasta el 12, está dibujado aquí, pero podría ser incluso 14, 15. Y sin embargo, nuestros pacientes solamente deben o pueden estar en un intervalo que va de 2 hasta 3.5. Por abajo están en riesgo de trombosis, por arriba están en riesgo de hemorragia. Por lo tanto, que nosotros proporcionemos un valor exacto, un valor verdadero que refleje el verdadero estado de anticoagulación del paciente es muy, muy importante. Entonces, a manera de resumen, pues nosotros en el laboratorio tenemos que hacer esta verificación del índice de sensibilidad, que puede ser a través de un kit comercial que nos proporcione nuestro proveedor de reactivos, establecer la media geométrica poblacional en nuestra comunidad, que nos va a permitir disminuir los efectos de si nosotros usamos un equipo con un fundamento mecánico, viscoelástico, si usamos uno óptico, ¿no? Los tiempos podrían ser más cortitos en uno óptico que en uno mecánico,
pero al usar nosotros la media geométrica poblacional, pues nosotros podemos disminuir los efectos por el tipo de metodología que tiene nuestro equipo para leer el tiempo de coagulación. Algo muy importante es que nuestro laboratorio debe tener procesos que permitan la verificación de resultados, debemos manejar un control de calidad interno adecuado, si es posible de tercera opinión mejor, debemos estar dentro de un programa de control externo de la calidad, debemos tener procedimientos que permitan la uniformidad de las acciones, de los procesos, y todo esto nos permitirá tener un método confiable. Entonces, haciendo el resumen, las condiciones del paciente son muy importantes. Idealmente el laboratorio debería conocer el diagnóstico, la edad, el sexo, si usa otros medicamentos o no, el estado nutricional, el hematocrito del paciente. Si el médico ya sabe que está por arriba de 55, pues agradeceríamos mucho que nos lo informara desde la solicitud para no darle un doble piquete al paciente o retrasar sus resultados. La toma de muestras se le sigue considerando la principal fuente de error. La identificación y colección de la muestra, lo que implica un acto negligente en el cuidado de la salud. ¿Cómo vamos a almacenar esa muestra? Bueno, a temperatura ambiente, centrifugación controlada, donde la cuenta de plaquetas residuales no sea mayor a 10.000 plaquetas por microlitro, de preferencia sin hemólisis, sin lipemia y, por supuesto, libre de coágulos. Durante el proceso de la muestra, pues nosotros debemos tener valores de referencia, una media geométrica poblacional establecida, verificación de la ISI, control de calidad externo, control de calidad interno, mantenimiento de equipos, es decir, todo en regla, como todos ya lo sabemos, para poder reportar resultados con datos correctos de una manera rápida y oportuna. Y todo esto nos permitirá ofrecerle al paciente y al médico pues resultados confiables que pues garanticen que regresen, ¿no? Y sobre todo que estén bien los pacientes. Bueno, existen otras opciones terapéuticas actualmente, que son los llamados anticoagulantes orales directos o de acción directa, y pues son medicamentos ya disponibles en la mayor parte del mundo, son medicamentos caros y esto los hace un poco no utilizables en toda la población, al menos en nuestra clínica de más de 6.000 pacientes, de 7.000 pacientes, pues realmente son muy, muy pocos. Yo creo que ahorita no llevamos capturados más de 100 pacientes que estén usando anticoagulantes orales directos, porque pues nuestra población es de muy escasos recursos y medicamentos cuyo tratamiento al mes sean de 2.000, 3.000 pesos, pues están lejos del alcance de nuestros pacientes. Bueno, surgieron por la necesidad de simplificar la terapia anticoagulante a largo plazo. Y esto facilitó el desarrollo de estos nuevos anticoagulantes, que ahora ya los conocemos como de acción directa. Son antagonistas directos del factor 10 y de la trombina, es decir, del factor 2 activado, y tienen un efecto inmediato y se consideran de baja biovariabilidad. Esto no es tan cierto, sin embargo, así es como se introdujeron, ¿no? Con esas características. Se tienen dosis fijas con la posibilidad de ajustar la dosis de acuerdo a criterios clínicos, y esto es de acuerdo a la función renal o de interacciones específicas con algún medicamento que pueda estar tomando el paciente. Estas son las moléculas. El texilato de dabigatran debe ser metabolizado a su forma activa, que es el dabigatran como tal. Este es el medicamento que actúa sobre la trombina. Y están el rivaroxaban y el apixaban. Como ven, estos dos medicamentos, les comento estos dos porque son de los que disponemos en México, pero también ya está muy disponible en muchos países, sobre todo de Europa, el edoxaban, pero aplica lo mismo. Incluyen en su nombre una X que pues, nos debe recordar a nosotros que actúan específicamente sobre el factor 10. Y pues la mnemotecnia que yo utilizo es que el dabigatran tiene una D en el nombre, y para mí pues el factor 2 empieza con D, ¿verdad? Bueno, no para mí, para todos, pero bueno, por eso yo me acuerdo que el dabigatran actúa sobre el factor 2. Muy bien, nuevamente nuestra caricatura del sistema de coagulación, y aquí podemos observar dónde actúan estos nuevos anticoagulantes de acción directa. El apixaban y el rivaroxaban quedamos sobre el factor 10 activado, y el dabigatran específicamente sobre la trombina. Bueno, gracias a numerosos estudios clínicos que se han llevado a cabo en diferentes países,
Se ha comprobado la eficacia y seguridad de estos medicamentos para prevenir trombosis venosa profunda después de cirugía ortopédica, infarto, así como embolia en pacientes que tienen fibrilación auricular y en la prevención de tromboembolia pulmonar. Fueron autorizados por numerosas agencias regulatorias en todo el mundo de manera muy rápida. Aún hay indicaciones para las cuales no están indicados, no están prescritos los anticoagulantes orales directos, como pueden ser el SAF. Incluso si un paciente está, pues el médico sospechando que puede tener síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, la anticoagulación que recibe durante ese periodo en el que aún no se puede determinar si tiene o no la enfermedad, pues el paciente debería de usar medicamentos diferentes de los anticoagulantes orales directos, porque el efecto de estos medicamentos no es suficiente para disminuir el riesgo de trombosis en estos pacientes. Y de acuerdo a las primeras indicaciones o a lo que se dice de los anticoagulantes orales directos, por el hecho de que no varían o no tienen tanta influencia de otros medicamentos o de los alimentos, pues se dice que no requieren monitorización. Ahorita vamos a platicar un poquito al respecto. ¿Quiénes son los candidatos óptimos para recibir estos anticoagulantes orales? Pues son aquellos pacientes que tienen dificultad para monitorizar su INR y que cumplen las características clínicas, ¿verdad? Por supuesto. Son aquellos que debido a diferentes situaciones pues se mantienen poco tiempo en rango terapéutico, pues podrían ser personas que se les olvida y comen muchas verduras, no tienen una manera ordenada de seguir su dieta, de pronto introducen medicamentos que no deberían sin consultar al médico, en fin. Son aquellos que no toman medicamentos que interfieran con los sacos. Si algún paciente ya por otra patología, por alguna situación en particular, recibe esos medicamentos que sí interaccionan con estos anticoagulantes orales de acción directa, pues no deberían de tener estos medicamentos. Cuando tienen una función renal normal o lo más cercana a la normal, ya quedamos que cuando no tienen SAF o alguna otra trombofilia grave, cuando no hay una hipersensibilidad conocida, cuando tienen una hipersensibilidad conocida o una contraindicación a los antagonistas de vitamina K, son aquellos que tienen un alto riesgo trombótico, especialmente si han sufrido un episodio tromboembólico arterial grave, aún bajo tratamiento de cumarínicos. Son aquellos que tienen antecedentes de hemorragia intracraneal. Son aquellos candidatos, los pacientes que han tenido EBC isquémico con alto riesgo de hemorragia intracraneal. Y también son aquellos que han tenido hemorragia grave a pesar de tener un buen control de su INR. Entonces, los pacientes que cumplen con estas características, pues son aquellos a los que con mayor facilidad se les puede hacer el cambio a anticoagulantes orales directos. ¿Cuál es la ventaja del uso de estos medicamentos? Pues que tienen un efecto anticoagulante predecible, que tienen una ventana terapéutica muy amplia, que alcanzan rápidamente y terminan, esto lo vamos a poner entre comillas, su efecto terapéutico aparentemente rápidamente, que tienen poca o nula interacción con medicamentos y alimentos, tal vez con alimentos, pero no con medicamentos, y sí hay medicamentos contra los que tienen interacciones. Otra ventaja que tienen es que en estudios clínicos han mostrado efectividad, es decir, se comportan al menos igual que la warfarina, porque han sido de no inferioridad, no de superioridad, y que puede tenerse un manejo seguro a dosis fijas sin necesidad de ajustar estos valores por el laboratorio. Al menos así nos los vendieron la primera vez, ¿verdad? Y entonces resulta que todo es bueno con los anticoagulantes orales directos. Pues tal vez no, ¿verdad? Como todo tiene sus desventajas. ¿Cuáles serían las más importantes? La mayor radica en que la eliminación es renal y con cierta carga hepática, por lo tanto pacientes que sufren de alguno de estos dos órganos pues están supeditados a la calidad de esa función para poder usarlos. Por lo tanto, su contraindicación es la insuficiencia renal o la enfermedad hepática crónica. Se ha generado mucha polémica en cuanto a la participación del laboratorio en el manejo del paciente anticoagulado con ACOT. Hasta el 2018 no existía un pronunciamiento oficial ni de la FDA ni de la EMA en este sentido, ¿no? Entonces todavía hay polémica de si los debemos medir o no los debemos medir. Aquí les muestro cómo hay situaciones, medicamentos
que van a interactuar con el dabigatran, rivaroxaban o apixaban en lo que es la farmacocinética del medicamento, es decir, incrementa al menos 50% la concentración plasmática de los anticoagulantes. También en su farmacocinética, pero ahora disminuyendo hasta el 50%, también existen estos medicamentos que finalmente pueden interaccionar con el rivaroxaban, dabigatran y apixaban. Y hablando del efecto final en su farmacodinámica, aquí para que nos acordemos cómo va, pues tenemos que el uso concomitante de otros medicamentos, muchas veces prescritos, por ejemplo, para pacientes infartados y que requieren la anticoagulación además, pues van a tener un efecto farmacológico final que puede ser muy diferente del planeado originalmente, ¿no? De esta manera tenemos que los medicamentos inductores de la glicoproteína P van a disminuir la concentración plasmática de los anticoagulantes orales directos y los inhibidores de la glicoproteína P van a aumentar la concentración de estos anticoagulantes. Por lo tanto, es muy importante que el médico tenga esta consideración. Sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, que podemos tener claros en situaciones como México, donde un paciente podría fácilmente introducir eritromicina o algún tipo de antimicótico que podría elevar la concentración. De hecho, hemos encontrado pacientes que llegan con sangrado de tubo digestivo debido a la combinación de alguno de estos medicamentos sin la orientación del médico. Y por lo tanto sus concentraciones de anticoagulante eran muy elevadas y favorecieron el sangrado de tubo digestivo. Entonces, aún los pacientes que están bajo este tratamiento nuevo, de fácil uso, que no interaccionan aparentemente con muchos medicamentos, pues son pacientes que necesitan estar muy bien orientados, porque además, siendo medicamentos cuya efectividad está planeada para 12 horas en el caso de rivaroxaban o para 24 en el caso de rivaroxaban o 12 en el caso de apixaban y dabigatran, pues si el paciente olvida una dosis o dos, o se le olvidó comprarlo, está en un lugar lejano, qué sé yo, y se podría pasar hasta un día o dos sin el medicamento, pues esto ya lo pone en un serio riesgo. Igual forma, si usa medicamentos o introduce medicamentos que no debe, pues de todas formas va a tener efectos adversos. Por lo tanto, el paciente que se trata con anticoagulantes orales directos también debe estar bajo orientación constante. Aquí tenemos más o menos lo que es la absorción, metabolismo y excreción de estos anticoagulantes. Vemos que el dabigatran tiene una excreción básicamente renal, por lo tanto aquellos pacientes que tienen una depuración de creatinina menor al 30% no deben recibir este medicamento. Cuando hablamos de rivaroxaban, pues la eliminación es más hepática, todavía se les puede dar, sin embargo, hasta un 35% también es renal, entonces habría que estarlos cuidando de todas maneras. En el caso del apixaban, la excreción renal disminuye al 27%, es más por hígado y por lo tanto pues es el medicamento que podríamos elegir en el caso que el paciente pueda tener una disfunción renal importante. El doxaban pues tiene una eliminación prácticamente igual entre hígado y riñón. Ahora bien, en esta tablita que tal vez no alcancen ustedes a ver el nombre de los medicamentos, pero pueden ustedes ver cómo en amarillito, en rojo, en naranjita, pues están aquellos medicamentos que no es recomendable que se prescriban al mismo tiempo que los anticoagulantes orales directos, y como ustedes pueden ver, pues son muchos. Los que están en verde son los que sí podrían combinarse y bueno, finalmente implican que tienen que manejarse con mucho cuidado. Ok, hablando de laboratorio, vigilancia versus medición. Nosotros vigilamos la anticoagulación oral con antagonistas de vitamina K, vigilamos la medicación con heparina no fraccionada y con algunos otros medicamentos como el argatraban, pero no vigilamos a los anticoagulantes orales directos, pues no, aparentemente no. A los anticoagulantes orales directos los medimos y esto bajo ciertas circunstancias. Entonces, habría que tener muy claro estos conceptos que son diferentes. Vigilar es cuando incluso va a haber un cambio en la dosis que recibe el paciente como resultado de la medición que se obtuvo
en el laboratorio. Y en la medición, pues esto nos va a permitir evaluar el nivel de anticoagulación o concentración del medicamento en la sangre después de que sea administrado a una dosis fija. Y esta dosis no se va a modificar por el hecho de que nosotros obtengamos una medición determinada. En el estudio RELI, la población con valores de dabigatran en los extremos presentó factores de riesgos relacionados a la dosis, es decir, aquellos que tenían muy bajos valores de dabigatran pues presentaban frecuentemente un mayor riesgo de un evento adverso, o sea, trombosis, y aquellos que mostraban una gran concentración de dabigatran pues ya no tenían ese riesgo, cuando ya tenían altas concentraciones ya no tenían el riesgo de trombosis, pero sí el riesgo de hemorragia. Esto abre una ventana para el ajuste vía laboratorio, pues esta todavía es una pregunta que pues no está muy bien resuelta, ¿no? Y este ejemplo que les mostré del dabigatran es para que veamos que en realidad todavía no está todo dicho. Cada vez hay más evidencias que bajo ciertas circunstancias el laboratorio debería participar de la medición de estos anticoagulantes orales y apoya al médico a tomar decisiones rápidas. De manera que, ¿en qué situaciones podría ser indicado la medición de estos anticoagulantes? Bueno, básicamente antes de la terapia trombolítica, esto es en pacientes que llegan con stroke, a pesar del tratamiento anticoagulante, es muy importante tratar de asegurarle al médico que la concentración de anticoagulante directo que trae pues está por abajo de los 30 nanogramos. Esta es una de esas situaciones donde el paciente se beneficiaría de conocer la concentración real, porque si tiene por abajo de 30 nanogramos, pues el paciente es susceptible de este proceso trombolítico y por lo tanto es menos invasivo y demás. ¿Qué otra circunstancia? Pues ante una cirugía o procedimiento invasivo, se calcula que hasta el 2% de la población mundial utiliza anticoagulantes orales directos. Cuando hablamos de millones de personas en el mundo, pues hablamos de muchos pacientes anticoagulados. Bueno, el 10% de esos pacientes en algún momento va a requerir una intervención de urgencia, ¿no? Un proceso invasivo. Entonces, en ese momento es cuando es importante saber si el paciente tiene o no todavía una concentración por arriba de los 30 nanogramos. Mucho se dice, bueno, pues que deje de tomar una dosis de rivaroxaban y listo, lo podemos meter a cirugía. No, pues que deje de tomar un día entero el apixaban o el dabigatran y listo, lo metemos a cirugía. No. Se sabe que para procedimientos invasivos y sobre todo de alto riesgo, por lo menos se les debe dejar hasta 5 días sin el medicamento. En caso de necesitar una reversión inmediata, cuando tenemos el antagonista específico del anticoagulante oral, pues también es importante conocer la concentración para poder calcular la reversión, la cantidad de antagonista. En pacientes con peso extremo, esto ya nos ocurrió en una paciente que tenía un peso por arriba de los 200 kilos, se le trató de dar rivaroxaban, sin embargo tuvo un evento y en ese momento los médicos se preguntaron si la dosis estándar era adecuada para esa paciente o no. Verificamos al hacer la medición, recién tomada la dosis 2 horas previas, que la paciente no alcanzaba ni los 25 nanogramos. Por lo tanto, en pacientes con peso extremo es importante la dosificación del anticoagulante oral directo para ajustarlo. Esta paciente le dieron, en algún punto le dieron casi 6 dosis y apenas encontrábamos concentraciones terapéuticas. Afortunadamente la paciente salió bien de una cirugía para ligar el estómago y bueno, tenemos entendido que esta paciente ya no requiere esas dosis de anticoagulante. Cuando se administran drogas sin interacción, con interacción potencial, que pueden incrementar mucho su presencia o disminuirla, y ante la sospecha de sobredosis, aunque no haya hemorragia evidente. Entonces, todas estas son circunstancias en las cuales pues sí podría ser necesaria la medición o participación del laboratorio para los anticoagulantes. Bueno, ¿qué pruebas nos permitirían nos permitirían vigilar el tratamiento? Bueno, definitivamente no el TTPA, no el TT, no son pruebas que puedan ayudarnos, ¿no? Aquí están otros tiempos de coagulación que pues no suelen usarse tanto.
más que en el caso de la trombina, porque de hecho es el tiempo de carina, de coagulación de carina, solo se usa en la vigilancia del dabigatran, o bueno, podría darnos las concentraciones dependiendo qué presentación tenemos. Hay una prueba estandarizada cromogénica que nos permite calcular directamente la cantidad de dabigatran que existe en el paciente. Esto nos lo reporta en nanogramos por mililitro. No el TTPA ni el TP, ninguno nos sirve para vigilar. ¿Qué nos sirve? Pues el anti-10 cromogénico para vigilar los inhibidores directos del factor 10, esto es rivaroxaban y apixaban, y como ya quedamos, los anti-2 cromogénicos que nos permiten vigilar al dabigatran. Sin embargo, se ha mostrado cierta variabilidad en los resultados, por lo tanto, pues muy seguramente son pruebas que se tendrán que estandarizar. Esta variabilidad no es tan alta, en general usando los estándares adecuados al medicamento que vamos a medir, en general se encuentran resultados bastante confiables. Otras pruebas que se podrían intentar usar para la medición de los anticoagulantes, como podría ser la prueba de generación de trombina o el tromboelastograma o el Roten, pues en realidad no han probado su efectividad para hablarlos de un reflejo directo de la cantidad de anticoagulante que tienen. Ahora bien, ¿estos anticoagulantes tienen efectos sobre las pruebas de rutina? Pues sí lo tienen, sobre todo el inhibidor directo de la trombina, es decir, el dabigatran, generalmente y sobre todo cuando se encuentran concentraciones plasmáticas terapéuticas, pues generalmente tiene cierta influencia. Aunque esta influencia, pues ahorita vamos a ver si es suficiente. Los inhibidores directos como apixaban y rivaroxaban han demostrado poco efecto. El rivaroxaban sí tiene cierto efecto sobre el TP, no así el apixaban, pero en general no son medicamentos, no son pruebas que nos van a ayudar a dosificar en términos reales el efecto del anticoagulante oral. Ahora, hablando de pruebas especiales como la trombofilia, vemos que cuando estamos usando la prueba de antitrombina podría haber una estimación de la cantidad de antitrombina. Cuando vamos a medir la actividad de la proteína C a través de un método coagulométrico, pues podríamos también estar sobreestimando, no así con la prueba cromogénica. Cuando medimos la actividad de la proteína S a través de un método coagulométrico, también vamos a estar dando un resultado erróneo, no así con la prueba inmunológica. Cuando estamos midiendo factores, pues no, definitivamente no es el momento adecuado porque vamos a estar dando resultados por abajo de los normales o de los que trae el paciente en la vida real. El fibrinógeno tampoco, sobre todo si el paciente trae dabigatran. En fin, esto nos debe dar y dejar la idea clara de que la interferencia de los medicamentos puede estar aún 4 o 5 días después de que el paciente dejó de tomar el medicamento. Entonces, por lo tanto, por lo menos dejamos al paciente 5 días sin el medicamento si queremos hacer estas mediciones. No debemos asumir que con 2 o 3 días no se va a tener el efecto significativo sobre estas mediciones. Ok, entonces en un estudio donde se buscó considerar el poder reconocer cuando un medicamento de estos estaba por abajo de 30 nanogramos por mililitro, con lo cual se considera una concentración segura para poder realizar intervenciones. Se hicieron diferentes pruebas y se encontró que hay una relación reactivo-dependiente, es decir, la concentración puede seguirse con cierto grado de confiabilidad, sobre todo por el TP cuando se trata de rivaroxaban, pero va a depender del reactivo. Por lo tanto, nosotros, esto va a ser muy variable. Nosotros no podemos basarnos en los resultados de algún estudio y extrapolarlos a nuestra plataforma si la nuestra no es igual que la del reactivo que están reportando. Entonces, cada plataforma con su reactivo correspondiente, pues debería ser probado en nuestro propio laboratorio bajo nuestras condiciones y en general bajo la población que tratamos para poder establecer si efectivamente podemos establecer una relación directa entre la concentración de los medicamentos y los resultados de nuestro reactivo en las coagulaciones globales de coagulación, como son TP, TTP y TT.
Se encontró que no hay correlación entre el TT, sobre todo el caso en el dabigatran, porque el TT podría salir normal y el paciente podría tener concentraciones por arriba de 30 nanogramos de dabigatran, lo cual lo hace definitivamente, lo descarta para poderle realizar algún proceso invasivo. El apixaban definitivamente no reporta resultados que correlacionen entre el TP y la concentración de apixaban, por lo tanto, no se pueden usar estas pruebas globales de coagulación. Entonces, lo que nos resta es dejar más o menos entendido que el TP sería la mejor, podría en algún momento ofrecernos cierto valor, sobre todo para discriminar a aquellos pacientes que efectivamente pueden entrar a algún proceso invasivo. En estas diapositivas les muestro algunos resultados de un corte que se hizo hasta agosto del 2018 en pacientes anticoagulados con este tipo de medicamentos. Les mostramos los resultados de 12 pacientes tratados con dabigatran, de 41 pacientes tratados con apixaban y de 13 tratados con rivaroxaban. A cada uno se le midió antes de la dosis y de 3 a 4 horas después de la dosis. La edad promedio, como ustedes ven, pues los más viejitos, los más mayores, estaban en el grupo de apixaban, que es el que se considera de mayor seguridad para esta población. No así el dabigatran, donde de preferencia pacientes mayores de 75 años no deben recibirlo. El promedio en el grupo de pacientes de rivaroxaban pues fue de 54 años. Entonces, pacientes mayores de 75 años, pues los agrupamos dentro de aquellos que usan apixaban. En esta imagen les presento los resultados de algunos pacientes tratados con anticoagulantes orales directos en el instituto, un corte a agosto del 2018, porque los pacientes que se han recibido posteriormente están incluidos en un protocolo multinacional, por lo tanto, no es posible que les muestre esos resultados todavía. Bien. Tenemos aquí que se hizo el estudio de 12 pacientes que recibían dabigatran, 41 con apixaban y 13 con rivaroxaban. Se les hicieron 2 mediciones a estos pacientes, una predosis y una postdosis. Tenemos que la edad promedio, los más mayores estaban incluidos en el grupo de apixaban, que se considera el más seguro para este grupo de edad. Se encontró un promedio de concentración de 98 en el caso de dabigatran, estos son nanogramos por mililitro, 158 en el caso de los hombres con apixa y 124 en el caso de los hombres con rivaroxaban. Para las mujeres se encontraron concentraciones relativamente más altas, lo cual está relacionado con el volumen de distribución de los pacientes, que las mujeres solemos tener más. La creatinina mayor a 1.5 miligramos por decilitro solamente en 4 pacientes de 41 que recibían apixaban, ninguno con dabigatran ni con rivaroxaban. Esto también tiene que ver con la depuración de creatinina, como los que estaban por abajo de 50, pues ninguno tomaba dabigatran ni rivaroxaban. Los 7 que tenían este tipo de depuración estaban en el grupo de mayor seguridad, consideramos, con apixaban. El tiempo promedio de tratamiento fue de 21, 36 y 31 meses. Unos cuantos era su primer tratamiento anticoagulante. Pacientes que tenían entre 90 a 50 mil plaquetas y que recibían además el tratamiento anticoagulante, solamente 2 en el grupo de apixaban. Aquí tenemos los tiempos de coagulación, cómo se alteraron. Pueden ustedes ver que el TP del apixaban prácticamente es normal. El de rivaroxaban es un poquito más alto y definitivamente más alto en el grupo de dabigatran. El TTPA mucho más alto en dabigatran, prácticamente muy cercano a lo normal en el de apixa y un poquito más alto en el de rivaroxaban. El TT definitivamente alto en dabigatran, prácticamente normal en apixa y en rivaroxaban. Y la concentración plasmática pretoma, pues es la que aquí se muestra. Aquí vemos cómo los pacientes que estaban tomando apixaban, rivaroxaban y dabigatran en la muestra obtenida de 12 a 24 horas después de la toma de muestra, es decir, en la muestra basal, pues tienen concentraciones que, de acuerdo a este artículo que nos muestra las concentraciones esperadas de acuerdo a las horas transcurridas después de la toma del medicamento, pues vemos que encontramos a los pacientes pues dentro de ese margen, ¿no? Con bastante variabilidad en el caso de apixaban y de dabigatran.
y podemos ver cómo la concentración basal de rivaroxaban pues estaba más bien en los niveles más bajos de lo esperado. En la muestra que consideramos de pico o la post-ingesta, y de acuerdo al esquema que les mostré, pues vemos que prácticamente se manejan dentro de esta área que nos recomiendan como, o que nos muestran cómo la ha encontrado en sujetos con diferentes patologías. Vemos que tenemos pacientes que se salen de esos esquemas, que llegan a alcanzar concentraciones muy elevadas con los 3 medicamentos. Es importante, es muy importante tener presente que se ha visto, este es un artículo del doctor Barr, que nos dice que hay muchos errores relacionados a la prescripción de estos medicamentos, y es que cada rengloncito que ustedes ven es una indicación específica. Si el paciente tiene determinada depuración renal, si tiene diferentes características clínicas, pues esto va a facilitar el error, el que un medicamento sea prescrito cuando no sería lo más recomendable. Entonces, conforme se incrementa el uso de los anticoagulantes orales, se incrementa la posibilidad de manejar esos errores y se hace necesario hacer un buen uso de los mismos. Los estudios demuestran un uso inapropiado en la prescripción de anticoagulantes orales directos, además de la complejidad en la posología y el efecto de la función renal y las interacciones con otros medicamentos. Las condiciones de los pacientes como edad, condición cardiovascular, vimos que incluso el sexo influyen significativamente. Es necesario el manejo integral de los pacientes, así como la educación al médico y a los enfermos, cuyo apego a veces disminuye hasta el 50%. Como conclusión general, vamos a comentar que los anticoagulantes son medicamentos que implican un doble riesgo para el paciente, ya sea hacia la trombosis o hacia la hemorragia. El éxito del tratamiento radica en la prevención de los eventos trombóticos sin las complicaciones hemorrágicas que conllevan el uso de estos medicamentos. El laboratorio de hemostasia debe anticiparse a las necesidades del paciente. Si no contamos con las herramientas adecuadas, de todas formas no nos exime de la responsabilidad. Esto es, nosotros debemos hacer muy conscientes al médico que recibe un resultado de nosotros que si el paciente tiene una anticoagulación que no podemos medirle, nuestro resultado no va a aportarle algún valor clínico a su decisión y no debería utilizarlo, ¿no? Ante el advenimiento de numerosas terapias, tanto para el tratamiento anticoagulante como ahora en los tratamientos nuevos para tratar, por ejemplo, hemofilias, pues el laboratorio de hemostasia debe prepararse, debe preguntar, debe anticiparse, porque pues todos estos medicamentos vienen soportados por compañías comerciales que no se detienen ante la posibilidad de pues aportar por una parte un medicamento que va a beneficiar al paciente, pero por otra parte pues siempre lleva efectos colaterales, y en este caso el laboratorio de hemostasia podría quedarse atrás porque el paso es más lento en el laboratorio. Nuestros procesos siempre llevan muchas verificaciones, muchas comprobaciones, y al final nos hace ir a un paso lento con respecto al desarrollo de los medicamentos que para diferentes fines están entrando por todos lados y nos van a traer muchas complicaciones al laboratorio. ¿Dudas? Las contestamos después del video, vamos a intentar al menos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos esta noche. En esta imagen les muestro al equipo del Instituto Nacional de Cardiología en la parte superior, con el que tengo el gusto de trabajar desde hace muchos años. En la parte inferior estoy con un nuevo equipo al que me he integrado, que es el del Centro Médico Naval, y estamos muy contentos trabajando, haciendo muchísimas cosas, y esperamos pues tener resultados bonitos también en el seminario. Como ustedes saben, pues Brenda es muy entusiasta y participa mucho con la Sociedad Mexicana de Hemostasia y Trombosis, cuyas actividades están encaminadas sobre todo al diagnóstico, manejo de pacientes en tratamiento y seguimiento en cualquiera de las patologías relacionadas a la hemostasia, no solo la trombosis, sino también la hemorragia. Los invitamos a unirse, de donde quiera que estén. Pueden unirse a nuestro grupo, pueden unirse a nuestras redes sociales de Facebook y de Twitter. Y bueno, en la imagen tienen ustedes cómo llegar a SOMED. A nosotros nos encanta trabajar con la ISTH en estas actividades, tenemos programadas muchas, poco a poco las van a estar viendo. No hemos subido todas las actividades que se van a estar realizando, pero bueno, pueden ustedes seguirnos, pueden unirse si están en México a un evento que vamos a tener el 20 de octubre en Reforma.
plataforma. Va a estar muy bonito porque va a haber pues participación de patrocinadores importantes que nos van a apoyar. También va a estar la Naval y en fin, ustedes pueden acercarse a SOMED de diferentes maneras y pueden apoyarse tanto si son médicos como si son químicos o si son enfermeras. Si tienen más dudas que no podemos resolver en lo que corresponde al video, pues pueden todavía escribirnos. Muchas gracias.